Bienvenidos amigos míos, en este viaje de historias que siempre traigo conmigo. Hoy voy a culminar este microciclo que hemos hecho sobre los adivinos, predictores, profetas y particularmente nos hemos detenido en Nostradamus. Y todo esto obviamente trayendo el hilo desde aquellos presagios que hubo antes del hundimiento del Titanic. Todo esto yo creo que va atado la una cosa a la otra y llegamos hasta Nostradamus. Y me quiero detener un poquitito en este personaje porque es un personaje muy extraño, muy enigmático y que de una u otra forma tuvo una incidencia profunda en el desarrollo de la historia a partir del siglo XVI. Pero ya les hablaré de esto después de invitarlos para que compartan estos contenidos, coméntenlos con los amigos en torno a una buena taza de café. Suscríbanse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, que es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Recuerden que en Spotify también tenemos podcast, que yo sé que les va a gustar. Y los invito también para que formen parte de mi fanpage, Néstor Armando Alzate TV 2021 en Facebook. Les decía que este personaje es un personaje extraño. Y lo es porque es un sujeto diferente a todos los de su tiempo. Yo les decía que él era médico, fue uno de los primeros, sin saber de dónde sacó ese conocimiento, que dijo que había que hervir el agua para hacerla potable, es decir, para hacerla bebible, para que no diera enfermedades. ¿Cómo podría él saberlo en el siglo XVI? Él había nacido en 1503. Fue el que dijo que las paredes, para que no tuvieran mucho hongo, debían ser encaladas, porque la cal, obviamente que es un agente corrosivo que acaba con lo que sea. Cosas por el estilo. Y él viajó por el Medio Oriente, estuvo en Grecia, estuvo en Egipto, y al parecer muchas de las cosas que aprendió por allá vino a aplicarlas ya como, no solamente como médico, sino como vidente. Fue allá donde él pudo reunir todos los elementos que necesitaba para desarrollar esta carrera, que sigue siendo supremamente enigmática. En el capítulo pasado yo les recordaba que él había hablado, por ejemplo, de Enrique II, pues había pronosticado la muerte del rey Enrique II con aquella astilla que le penetró en el ojo. Había hablado sobre la captura de Luis XVI cuando estaba huyendo de la Revolución Francesa. Hablé sobre Hitler, que según pues, algunas de esas cuartetas, hablaban de un individuo pues, que habría de sojuzgar a Europa, y él manipuló esto porque él decía, una de las cuartetas dice palabra más, palabra menos. No las voy a leer, sino que palabra más, palabra menos era que él se pregonaba defensor de Polonia y de Hungría. Y justamente fue por ahí por donde empezó sojuzgando a Polonia y a Hungría cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Y decían que él iba a tener a todo el mundo en contra y que sus enemigos lo habrían de atacar, palabra más, palabra menos, con muchas luces desde el cielo por las noches. Aparentemente se hablaba de Hitler, a quien él en estas cuartetas denominaba Hister. Pero quizás la más importante de todas aquellas cuartetas fue una que hasta hace muy poco tiempo a todos nos sacudió, a los que alguna vez leímos algo de la obra de Nostradamus, nos sacudió, porque esa es una cuarteta muy puntual, demasiado puntual para ser verdad. Hablaba del fin del mundo. Y miren esa cuarteta para que ustedes se formen una idea. El año 1999, 7 meses, del cielo vendrá un gran rey de terror. Resucitará el gran rey de Angulmois. Antes, después, Marte reinará con bien. Quería aquí tener esa de manera textual, porque pasó 1999, los 7 meses después o el transcurso de esos 7 meses de 1999 no pasó nada. Evidentemente era demasiado clara esta cuarteta y evidentemente no ocurrió nada. Obviamente que en ese momento él perdió un poquito de sus acciones que volvió a ganar en 2001 cuando habló de la gran ciudad cuyas torres habrían de caer. No la traigo aquí a colación textualmente, pero eso también
dio pie para que muchos imitadores trataran de armar cuartetas que se sincronizaran perfectamente con todos estos acontecimientos. Con esto lo que quiero decir es que también ha habido una gran dosis de manipulación en esto de las profecías de Nostradamus. Pero Nostradamus fue un gran vidente, fue un hombre excepcional para su época y seguramente que tenía sus dotes. De hecho, estas cuartetas, por ejemplo la de Hitler, que como les dije, él manipuló después como para que en efecto se creyera que él era quien iba a destruir a Europa, porque así decía una de las cuartetas. Y la manipuló de tal manera que inclusive hizo su ministro de propaganda, Goebbels, que era un genio para eso, soltó cientos de miles de panfletos con esa cuarteta específicamente diciendo que él pues iba a destruir a Europa, pero le agregaba otros elementos diciendo que si bien es cierto iba a hacer eso, no menos cierto era que él iba a redimir el continente europeo, a instaurar un nuevo orden. Eso fue muy bien manipulado. Pero, bueno, ya sabemos lo que ocurrió con Hitler. Pero me refiero particularmente a la figura o a la persona de Nostradamus, porque una de las características era que sus cuartetas todas eran supremamente oscuras, como ya lo dije en el programa anterior. Algunos pensaban que en principio era miedo de la Inquisición, pero otros afirman que no era miedo de la Inquisición, sino que los sucesos que él presagiaba eran tan trascendentales para la humanidad que la gente de aquella época o la gente que lo leyera no podría entenderlo, no podría resistirlo y probablemente causaría mucho más dolor y desgracia entre la gente que entendiera estas cuartetas. Por eso él le metía palabras en latín, palabras en hebreo, le metía palabras en francés, las mezclaba, porque además le tenía pánico a la Inquisición. Era una época en que la Inquisición, por mucho menos de lo que él estaba diciendo, había quemado gente, había tirado gente a la hoguera. Por lo tanto, él tampoco quería arriesgarse a eso. Pero me puse a leer un poquito más atrás, es decir, más de lo de atrás o de adentro de Nostradamus, y me encuentro cosas supremamente interesantes. Él era un hombre que no solo se había graduado como médico, que además era vidente, sino que era astrólogo, por una parte. Era matemático, es decir, era un hombre que dominaba varias áreas del conocimiento. Y entre ellas se dice que él estaba muy metido con la cábala, porque él es de origen judío, él era de origen judío. La cábala, otros dicen cabala, cualquiera de los dos términos creo que se puede utilizar, pero lo más conocido es la cábala de los judíos. Y aparte de eso había pertenecido como a otras sociedades secretas, en las que había un cierto conocimiento que solo se compartía entre ellos mismos. Y entre todo esto había estudiosos, él ya como astrólogo, y con otros, recordemos que la astrología puede decir que es una pseudociencia, pero a la hora de la verdad tendríamos que aceptar que es la madre de la astronomía, porque fue a partir de la astrología como la astronomía pudo adaptarse, o mejor, pudo aparecer como la ciencia que estudia los astros y el universo y todo este cuento. Pero fue a partir de la astrología y a partir del horóscopo, porque lo que necesitaban precisamente ellos era que les dijeran qué va a ocurrir. Y como decíamos, eran sociedades supremamente supersticiosas. Pues bien, él al parecer en estos círculos conoció muchos aspectos que ya son más de astronomía y que son geología y otras ciencias que ahora pues son comunes y corrientes. Y él entendió que había ciclos, que la vida de la Tierra se componía de ciclos como los que hablamos de la desglaciación de hace 10.000 años, que pudo perfectamente haber provocado el diluvio universal, y ese diluvio universal a su vez replicado en más de 168 versiones. Inclusive hay quienes afirman que son muchas más las versiones
del diluvio universal, que en efecto ocurrió, que pudo ser la causa del hundimiento de la Atlántida, de Lemuria, de Gondwana, de Mu, de estos continentes de los que ya he hablado aquí en mi canal de YouTube. Y que al conocer esos ciclos, él pudo entender que además estudió la historia, y la historia antigua, la historia mesopotámica, la babilónica, la egipcia, la griega, la romana, y de pronto empezó a tender hilos entre una y otra. Ve, esto ocurrió en tal época, y pasó esto, se descascaró ese huevo, se cayó sobre su propio peso, este otro imperio le pasó lo mismo, a este también, este simplemente fue socavado, cuando un emperador ya tenían un territorio supremamente grande, entonces las distintas revueltas que se presentaban en diferentes sitios del imperio iban socavando las bases de ese imperio, tanto que como el romano, recuerden ustedes que tuvieron que dividirlo en dos, que lo hizo Diocleciano en el Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente, porque no podían manejar toda esa estructura. Lo mismo pasó con los egipcios, con los griegos, con los romanos, con todos pasó más o menos lo mismo. Entonces él entendía cuál era la dinámica de estas sociedades, de estas civilizaciones. Y a partir de ese conocimiento que ya había recibido con estos grupos con los que él se reunía o a los que perteneció como logias o fraternidades secretas, él supo de los ciclos que ocurrían en los imperios. Y sabían que cada tanto se iban dando desmoronamientos del orden social y que iba apareciendo otro orden social, casi que como lo que yo cuento al principio de toda esta serie aquí en YouTube, que hablo de la precesión de los equinoccios y del cambio de era, que es ni más ni menos eso, cómo cada sociedad va cumpliendo un ciclo, y ese ciclo al decrecer es porque viene otra emergente. Y mientras ésta se está diluyendo a esta emergente que llega a su punto culmen, viene otra que empieza a socavarla también para tratar de acabarla con ella. Él entendió todo esto. Y eso le dio la posibilidad de poder pronosticar lo que habría de ocurrir con los países, los reinos, cómo se comportaban las dinastías, cómo se iban degenerando. El caso de los Austrias en España, que todos terminaron como los definían en esa época como cretinos, aquellos que que tenían prognatismo, es decir, la mandíbula grande, pues, es decir, eran cumbambones, para decirlo de otra manera. Y eso es producto de los matrimonios endógenos, tíos con sobrinas, tías con sobrinos, que era lo normal para no mezclar las sangres. Y no mezclando las sangres se degeneraron, por ejemplo, los Austrias. Entonces él sabía esos ciclos, cómo cada imperio iba cayendo de un momento fulgurante, iba empezando a degenerar, hasta que por sí mismo se caía sobre su propio peso. Eso lo supo Nostradamus. Y eso le permitió predecir lo que habría de ocurrir con la Revolución Francesa y supuestamente con la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, que se asume que él también habló de esto. Es decir, más allá de cualquier... y los ciclos geológicos de las glaciaciones, las pequeñas glaciaciones, los deshielos, las estaciones lluviosas. Eso tienen ciclos como los ciclos lunares, que son de 19 años, y entonces él conocía esos ciclos lunares, y con todo eso trabajaba él y sabía qué era lo que iba a ocurrir. No porque él fuera específicamente a decir que a fulano le iba a ocurrir o que tenía un nombre específico para alguien en el futuro. No, era la situación de esa sociedad. Él veía cómo iban pasando de un sitio a otro o de una etapa a otra, hasta que caían. Pero amigos, les dejo lo más asombroso para el último. Estuve leyendo unos estudios que se han hecho sobre Nostradamus, y entre ellas uno de un señor Jean Robin, y ese sí me dejó perplejo. Me dijo, no, me dice él en ese estudio, no son predicciones, no, son derroteros, es una bitácora. Es decir, que según este señor, y a mí me parece que después de que lo leo, empieza para mí a adquirir sentido.
lo que está haciendo es una bitácora que él, en aquellas hermandades, en aquellas logias, en aquellas fraternidades, logró meterse en ese grupo, en esa pequeña élite, pequeña en número, y absolutamente encerrada sobre sí misma, que ha manejado los hilos de la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales, que son los que han producido todas estas guerras, la Revolución Francesa, la derrota de Napoleón, el advenimiento de Lenin al poder, la Revolución Bolchevique, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, etcétera, 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 etcétera. Todo ha sido, sí, organizado por ellos. Y entonces, de acuerdo con eso, lo que hizo fue Nostradamus. Fue un derrotero, una bitácora. A partir del conocimiento que tenía de los ciclos, de la forma como se comportaban las sociedades de su tiempo y las que ya habían desaparecido, le daba pie para poder proyectar aquello que habían hecho, porque como es cíclico, se repite y se repite y se repite, y lo que habría de ser en el futuro. Teniendo en cuenta, además, otro elemento que para mí es determinante. Y es que todos estos imperios y todo lo que ha ocurrido ha estado signado por la naturaleza del hombre, aquellas pulsiones que son muy inherentes a su naturaleza, ¿cierto? Y que por su capacidad de abstracción las convierte en ideas y las ideas en ideales. Y entonces por eso somos mezquinos, egoístas, envidiosos, prepotentes, arrogantes, soberbios, celosos. Aunque también somos altruistas, nobles, bondadosos, generosos. Somos la suma de ese montón de cosas y por eso a nadie se le puede catalogar como que es bueno o que es malo, sino que tenemos todos esos elementos. Y esos son los que han movido a la historia. Entonces, ¿qué es lo que ha motivado para que alguien invada otro espacio? La ambición, la codicia, la megalomanía, la mezquindad, los celos, las mujeres. Sí, han sido determinantes. Si miran a lo largo de la historia, encontrarán que detrás de una gran guerra o detrás de un gran problema siempre había una mujer por la que se disputaba. Mírenlo, busquen a lo largo de la historia. No digo que es una constante ni que es generalizado, pero sí es una tendencia. De hecho, a Luis XIV, cuando le llegaban con un problema, él lo primero que preguntaba al que le traía el problema dice, «C'est la femme», ¿quién es la mujer, la que está detrás de esto? Que no me vayan a decir que yo en este momento pues estoy tratando de ser, de atacar géneros. No, yo estoy contando algo que es histórico, que está ahí y se puede corroborar. Pues bien, entonces, de acuerdo con esta nueva teoría, y conociendo que todas esas actitudes del ser humano son las que han provocado por lo menos los movimientos sociales, los movimientos políticos y económicos, los que han derrumbado y construido imperios que suben por la ambición y caen por la arrogancia, la soberbia, la mezquindad, la crueldad. Todos esos elementos al parecer los tenía muy en cuenta Nostradamus, que empotrados dentro de esos ciclos de las épocas, desde el punto de vista geológico, casaban perfectamente. Entonces, él, de acuerdo con esta teoría, lo que está haciendo es que está mostrándole un derrotero a esas élites para que sigan manejando la humanidad. Estas son, de acuerdo con esa teoría, claves. Es decir, cosas que no suceden por sí mismas, sino que él escribe las cuartetas para que quienes sepan entender lo críptico del mensaje, las provoquen. No son cosas que se dan porque sí, sino que son provocadas. Y eso encaja perfectamente dentro del ideario y del cronograma que tiene esta pequeña élite que maneja el mundo. Que, como decíamos, provocaron todos esos movimientos, fueron los que acabaron con Napoleón, fueron los que crearon la independencia de los Estados Unidos. Es decir, no son eventos que suceden como producto del azar o que es de los avatares pues, de la evolución de las sociedades. No, señores.
son provocados, son desde atrás que se han provocado, planificado con todas las aristas, todos los segmentos y caminos, con todo lo que significa organizar eventos de esta envergadura y que funcionen perfectamente como ellos han querido que funcionen, partiendo del conocimiento que tienen del ser humano, de sus reacciones, de esas pulsiones de las que les estaba hablando, de esos sentimientos, de esas actitudes, y que es lo que al final de cuentas conforma toda una sociedad. A mí eso me dejó muy pensativo. Yo no sé si a ustedes también les produzca la misma sensación, y es algo que cada uno pues tendría que definir. Cada uno tendría que verlo y sopesarlo para ver si esto es lógico o ilógico. Hasta aquí este cuento que quería contarles de Nostradamus, que me deja muy pensativo. Yo no sé si a ustedes. Así que piénsenlo, lean un poquitito más sobre este individuo y me cuentan qué es lo que opinan sobre eso. Por ahora, a ustedes muchísimas gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por esa fidelidad con estos contenidos. Gracias por creerme. Así que, amigos míos, por ahora me despido, no sin antes recordarles que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico que es el oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones, coméntenlo y compartan estos temas con sus amigos. Este es para compartirlo y discutirlo. Ahí se los dejo para que lo hagan. Ahora, ¿lógico o ilógico? Ustedes deciden. Chao.